Hola a todos, mi nombre es Lourdes María Hogas, soy profesora de Introducción al Derecho de la Cátedra B, cuyo titular es el profesor Dr. Aldo Azar. Seguidamente y continuando con la exposición de los temas correspondientes al programa vigente, pasaré a tratar el punto A4 de la unidad 4, esto es la Escuela Histórica del Derecho como una de las construcciones jurídicas del siglo XIX. En esta línea es necesario que tengamos en cuenta que la escuela histórica aparece fundada en un movimiento cultural mucho más amplio, en una concepción que se proyecta y se manifiesta a todos los ámbitos de la vida del hombre y que en definitiva viene a reemplazar la razón abstracta del siglo XVII y del siglo XVIII por una idea específica que es la del producto espontáneo del pueblo o el producto espontáneo de la historia. En definitiva, este historicismo se enmarca en lo que es un movimiento ideológico mucho más grande, que es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se desarrolló en Europa a fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX y que cuyas características es la exaltación de la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. En definitiva, aparece como una reacción frente a los racionalismos, frente al racionalismo de los siglos anteriores. En definitiva, esta concepción historicista no solamente se proyecta o se manifiesta en el ámbito de lo jurídico estrictamente, sino también en todos los ámbitos de la vida, de la realidad del hombre, de manera tal que los románticos buscan de alguna manera en el pasado de toda nación la explicación del presente y las razones de la actuación para el futuro. Esto significa no solamente reconocer lo que es racional, sino también reconocer lo irracional tanto del hombre como del pueblo. Si hablamos de algo irracional en el hombre, podría ser hablar de la fe o podría ser hablar de los sentimientos. Si hablamos de algo irracional con respecto al pueblo, podemos hablar de la religión, del lenguaje, de la poesía, es decir, son un conjunto de manifestaciones espontáneas del pueblo que deben tener existencia y que en definitiva por ahí no tenían esa presencia con las líneas racionalistas. Desde esta ideología o desde esta concepción historicista, por supuesto, se rechaza a todas aquellas concepciones que trataban de explicar a la sociedad a partir de determinados conceptos abstractos como los estados de naturaleza o las concepciones del pacto y del contrato social. Bueno, bajo estos lineamientos generales, la escuela la escuela histórica, en definitiva, viene a surgir a partir de esta ideología sostenida por el historicismo, y en primer lugar aparece Savigny como el principal representante o como el principal pensador que construyó las bases sólidas de esta escuela de la escuela histórica, pero reconociendo siempre en un antecesor que trabajó o que se posicionó en la misma línea del historicismo, que fue Gustave Hugo. Se lo reconoce a Savigny como el verdadero iniciador de la escuela histórica, sobre todo por la elaboración y la publicación de un opúsculo en 1814 denominado o titulado Sobre la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia jurídica. Este opúsculo se había elaborado en función de la situación jurídica o las características jurídicas propias de la Alemania del siglo XIX, en donde había cierta incertidumbre a nivel jurídico y sobre todo a nivel conceptual. Es decir, había
normas, había regulaciones que correspondían al derecho romano, como así también el derecho germano, y por otro lado había también una tendencia que trataba de reestructurar el derecho germano a partir de las instituciones del derecho romano, y esto generaba cierta incertidumbre conceptual a nivel jurídico. Entonces, frente a esa solución aparece una suerte de disputa entre Savigny y otro autor que se llama Thibaut, que en definitiva proponen tesis totalmente opuestas para llegar a una solución. En el caso de Thibaut, sostiene que para solucionar este problema de desorden jurídico o incertidumbre jurídico y conceptual es necesario el dictado, la elaboración de un código al estilo del Código de Napoleón, objeto de estudio de la Escuela de la Exégesis. Es decir, Thibaut obviamente se posicionaba ideológicamente en las corrientes iluministas, racionalistas. Por el contrario, Savigny proponía un tipo de derecho distinto, es decir, un derecho científico, es decir, una ciencia del derecho orgánica, progresiva y que pueda ser común a toda la nación. Y esto lo decía en función de que era necesario conocer o proyectar en el derecho todas las necesidades y las verdaderas realidades sociales y culturales de los distintos pueblos o de las distintas naciones de la época, y que de alguna manera concebir la posibilidad de la elaboración de un código, esto era de alguna manera no hacer caso o no atender esas necesidades de esa realidad social y cultural. Y aquí entonces aparece una nueva concepción del derecho, entendido el derecho como un hecho histórico, y esto significa concebir el derecho como un producto espontáneo del pueblo. Recuerden que dijimos al comienzo que hay esta concepción romanticista y precisamente la concepción historicista lo que busca es revalorar el carácter evolutivo del pueblo, considerándolo como un todo orgánico en definitiva. Y estos conceptos se proyectan o se manifiestan también con respecto a lo jurídico, porque en definitiva lo jurídico surge como una expresión o una manifestación espontánea del pueblo, y de manera tal que debe acompañar toda la evolución, o debe acompañar todas las situaciones que van surgiendo a lo largo del desarrollo del pueblo. Entonces aparece aquí la necesidad de contemplar la historicidad de las distintas realidades culturales, y por otro lado también hablar de principios jurídicos, pero de principios jurídicos no en términos abstractos como conocimos por ahí con otros autores del siglo XVIII, sino que hablar de principios jurídicos que se manifiestan y se expresan también de la misma manera en la realidad social y cultural a lo largo de toda la historia. Entonces, en este sentido, Savigny no solamente habla de la importancia de un derecho que no es el derecho que nace en la mente del legislador, como en el caso de el Código de Napoleón, sino que es un derecho que nace en la misma esencia, en el mismo espíritu del pueblo, y que surge de manera espontánea. Es decir, se trata de un conjunto de conductas que se exteriorizan que se exteriorizan en el pueblo de manera simbólica, y que en definitiva reúnen ese reconocimiento de legitimidad como costumbre. Pero no es suficiente hablar de un derecho consuetudinario o hablar de la costumbre como un primer derecho, según decía Savigny, sino que es necesario también hablar de un derecho legislativo. Pero ese derecho legislativo es, si se quiere, un derecho menos fuerte que el derecho consuetudinario, y que de alguna manera la misión de ese derecho legislativo sería el de auxiliar a la costumbre, disminuyendo así cualquier incertidumbre o indeterminación, dando luz y conservando el verdadero derecho que está constituido por la
por la verdadera esencia o por la verdadera voluntad efectiva del pueblo. En definitiva, tenemos un derecho legislado, pero en este caso el legislador se encuentra al servicio de la costumbre, se encuentra condicionado, por decir así, por la costumbre. En este sentido, por supuesto y brevemente, con respecto a esta escuela histórica, aplica el método histórico y sistemático, el objeto de estudio son los institutos jurídicos. Esto significa que en los institutos jurídicos que se pueden observar en el contexto de la realidad social y cultural, pueden obtenerse mediante la contemplación distintos principios y reglas aplicables, es decir, se pueden extraer y a la vez abstraer distintas reglas que son repetitivas y que en definitiva han tenido la aceptación de ese pueblo para traducirlas en la legislación. Entonces tenemos un método histórico cuyo objeto es el análisis o el estudio de la realidad jurídica al momento del dictado de la ley. Esto supone de alguna manera conocer cuáles fueron las razones que justificaron la necesidad de una determinada ley, pero a su vez también considerar que la ley o que las normas jurídicas también tienen ese sentido de carácter evolutivo y orgánico que tiene el pueblo. Y por otro lado también tenemos un método, y ese método es el método sistemático, que en definitiva parece la expresión o la manifestación del racionalismo, porque en definitiva supone una conexión lógica entre los distintos conceptos, entre las distintas instituciones jurídicas y entre las distintas reglas que se extraen a partir de aquellas observaciones. En definitiva, la escuela histórica del derecho, si bien contribuyó a una nueva perspectiva sobre el carácter científico del derecho, es decir, sobre una nueva construcción jurídica del derecho, se la ha criticado en muchos aspectos, principalmente porque habla, por ejemplo, del espíritu del pueblo y no se sabe a ciencia cierta qué debe entenderse por ese concepto que pareciera ser un concepto indeterminado, y por otro lado se lo ha considerado en muchos casos reduccionista, porque en definitiva reduce la realidad, reduce al derecho al hecho. Entonces, en definitiva, estas son algunas por ahí de las críticas que se le ha hecho a la escuela histórica. Gracias.